En los bosques pantanosos del Carbonífero tardío, hace más de 300 millones de años, la Tierra tenía un aspecto que hoy resultaría casi irreconocible. Grandes llanuras húmedas se extendían cerca del Ecuador, cubiertas por árboles primitivos, helechos arborescentes y plantas gigantes que no se parecían a las selvas modernas. La materia vegetal caía al suelo en cantidades enormes, se acumulaba en suelos encharcados y, con el tiempo, terminaría convertida en capas de carbón. En ese ambiente espeso, con agua por todas partes y una vegetación que cerraba la vista a pocos metros, surgió una criatura terrestre que desafiaba el tamaño posible para un invertebrado, el Arthropleura. El Arthropleura no era un ciempiés como los actuales, aunque su forma alargada y segmentada invite a pensarlo así. Era un artrópodo del linaje de los milpiés, hoy extinguido, con un cuerpo cubierto por placas dorsales rígidas que funcionaban como blindaje y estructura. Ese exoesqueleto estaba segmentado en módulos repetidos, cada uno conectado al siguiente con articulaciones que le permitían curvar el cuerpo y adaptarse al terreno. No era un animal diseñado para saltar ni para trepar con agilidad, era sobre todo una masa terrestre que avanzaba cerca del suelo, estable, pesada y constante. Las estimaciones de tamaño parten de fragmentos fósiles y de rastros de locomoción preservados como huellas. Aún con margen de incertidumbre, los ejemplares más grandes se aproximan a longitudes que rondan los 2 metros, con un ancho notable para un artrópodo. Para visualizarlo en su contexto real, basta imaginar el suelo de un pantano carbonífero, troncos caídos cubiertos de musgo, capas de hojas húmedas, barro oscuro y raíces expuestas. Allí, un animal de esa talla no sería un detalle del paisaje, sería el paisaje moviéndose. Su locomoción dependía de decenas de patas que trabajaban en secuencia. Cada paso era corto, pero la suma de tantos apoyos le daba una tracción constante, ideal para sustratos blandos. Los rastros fósiles asociados a este tipo de animales sugieren un avance firme y amplio, con marcas paralelas producidas por múltiples apéndices. En un ambiente con suelo mojado, eso era una ventaja. Donde un vertebrado más pesado podía hundirse o resbalar, un artrópodo con tantos puntos de contacto podía distribuir su masa y avanzar sin detenerse. La pregunta clave siempre fue su dieta, porque el tamaño y el blindaje llevan naturalmente a imaginar un depredador. Sin embargo, la interpretación más aceptada lo describe como herbívoro o detritívoro, un consumidor de material vegetal, hojas, brotes tiernos, cortezas blandas y restos en descomposición. Pero incluso si no cazaba activamente, su presencia podía ser intimidante por razones simples y físicas. Un cuerpo blindado de casi 2 metros en un ecosistema donde muchos vertebrados terrestres eran todavía relativamente pequeños era un objeto difícil de atacar. Su exoesqueleto ofrecía protección contra mordidas superficiales y, al mismo tiempo, le permitía empujar, resistir y defenderse. Esa defensa no necesariamente implicaba armas evidentes como colmillos. Bastaba con la combinación de masa, rigidez y fuerza de empuje. Las piezas bucales de un artrópodo de ese tamaño, adaptadas a triturar vegetación fibrosa, podrían causar daños serios si el animal era presionado. Además, el entorno hacía el resto. En un bosque pantanoso la visibilidad es mala, los sonidos se amortiguan y la vegetación crea sombras densas. Una criatura segmentada, avanzando baja y ancha entre troncos, podía aparecer de golpe a pocos pasos, sin aviso, como un mecanismo prehistórico emergiendo del barro. Su existencia también estuvo condicionada por un factor ambiental decisivo: el alto nivel de oxígeno atmosférico del Carbonífero. Los artrópodos respiran mediante un sistema de tráqueas que distribuye el oxígeno por difusión y eso impone límites al tamaño. En épocas con más oxígeno disponible, esos límites se amplían. Cuando el clima global cambió hacia condiciones más secas, los grandes pantanos se fragmentaron y el oxígeno disminuyó. El mundo dejó de favorecer a gigantes invertebrados. El Arthropleura desapareció junto con la era que lo hizo posible. Epision haydeni. Mucho después de que los grandes pantanos carboníferos desaparecieran, el planeta volvió a reinventar su catálogo de monstruos, esta vez con mamíferos. En el Mioceno de América del Norte, entre aproximadamente 16 y 5 millones de años atrás, el paisaje era una mezcla de bosques abiertos, llanuras y praderas en expansión. La temperatura global no era uniforme.
Había regiones templadas y otras cálidas, estaciones marcadas y una fauna diversa de herbívoros que se desplazaba en grupos, desde caballos primitivos hasta camélidos, rinocerontes norteamericanos y otros ungulados. Allí apareció un depredador que no destacaba por rareza anatómica, sino por algo más inquietante: la sensación de inevitabilidad que transmite un carnívoro construido para dominar por fuerza bruta. Ese animal fue el Epicion haydeni. El Epicion pertenecía a los borofaginos, un linaje extinto de cánidos conocidos por una especialización clara, la potencia mandibular y la capacidad de procesar hueso. No eran lobos modernos ni parientes directos de las especies actuales, aunque compartieran un aire general. Su éxito ecológico estuvo en ocupar un nicho donde matar no era el único problema. El problema era aprovechar el cadáver en un mundo competitivo. En esa lógica, la capacidad de triturar partes duras es una ventaja energética enorme. El tuétano dentro de los huesos es un recurso denso en calorías. Un carnívoro que puede acceder a él obtiene alimento cuando otros ya solo ven desechos. El cuerpo del Epicion haydeni era robusto. No era un corredor ligero, estilizado, de patas largas como un guepardo. Tenía un torso macizo, musculatura fuerte en cuello y hombros y una estructura general más cercana a la idea de un gran perro de trabajo pesado que a un animal de velocidad extrema. Las estimaciones de tamaño varían según los fósiles disponibles, pero se lo considera uno de los cánidos más grandes que haya existido, con una masa que, en algunos ejemplares, podría haber superado con holgura a la de los lobos modernos. Y ese dato importa, porque en depredadores sociales o solitarios el peso no es solo presencia, es capacidad de derribo, capacidad de sostener una presa que pelea, capacidad de imponer una disputa. El cráneo era el rasgo definitorio. Los borofaginos muestran adaptaciones que sugieren inserciones musculares potentes, zonas amplias para que se anclen los músculos de la mordida, arcos robustos y mandíbulas preparadas para soportar estrés sin fracturarse. En términos prácticos, eso significa una mordida que no se limita a perforar la carne. Es una mordida que puede fracturar, quebrar, abrir, y cuando un animal combina esa herramienta con un cuerpo pesado, la escena cambia. No depende tanto de una persecución larga y perfecta, puede resolver el final de forma más directa. Eso no implica que el Epicion fuera necesariamente un cazador solitario que abatía animales gigantes por sí mismo. En paleontología, separar con certeza caza y carroña es difícil porque son estrategias complementarias y variables. Un gran carnívoro puede cazar cuando conviene y carroñear cuando aparece la oportunidad. En el Mioceno, con tantos herbívoros y con tantos otros carnívoros presentes, la flexibilidad era clave. El Epicion pudo capturar presas vulnerables y también pudo dominar un cadáver gracias a su fuerza y a su capacidad de triturar hueso. La especialización rompehuesos no excluye la caza, la vuelve más rentable. El papel ecológico de un animal así es el de un cerrador de recursos. Donde otros dejan restos, el Epicion podría seguir. Donde un cadáver ya fue parcialmente consumido, este cánido podía convertirlo en alimento otra vez. Esa eficiencia tiene un efecto indirecto. Reduce el desperdicio en el ecosistema y al mismo tiempo intensifica la competencia. Un animal que puede aprovechar lo que otros no, es más difícil de desplazar. No solo pelea por el primer acceso, pelea por el último. Su desaparición no fue un evento instantáneo, sino un cambio de equilibrio. A medida que el Mioceno avanzó, los ambientes siguieron transformándose y también lo hizo el elenco de depredadores. Otros cánidos más modernos fueron diversificándose y los félidos, incluidos grandes cazadores especializados, compitieron por presas similares. En esas transiciones, los borofaginos, pese a su éxito previo, terminaron extinguiéndose. La especialización que los hizo fuertes también pudo volverlos menos adaptables cuando cambió la disponibilidad de presas, el clima y la competencia. Aepiornithidae, ave elefante. Madagascar es un laboratorio biológico a escala continental. Separada de África desde hacía decenas de millones de años, la isla desarrolló una fauna propia, con reglas distintas a las del continente cercano. Allí, muchos linajes evolucionaron sin competir con los grandes mamíferos típicos de África y sin la presión de depredadores que, en otros lugares, habrían restringido su expansión.
En ese escenario surgió una de las aves terrestres más descomunales conocidas, las llamadas aves elefante, agrupadas en la familia Aepiornithidae. La idea de un ave terrorífica suele asociarse de inmediato a la depredación, pero en este caso el efecto inquietante proviene de la escala. Las aves elefante fueron aves no voladoras, de cuerpo masivo, con un esqueleto adaptado a sostener un peso enorme. Sus extremidades posteriores eran columnas de soporte, huesos gruesos, articulaciones robustas y una estructura diseñada para caminar y mantenerse estable más que para correr a máxima velocidad. Aunque no existan registros directos de comportamiento, la biomecánica sugiere un animal que se movía con paso firme, con una presencia comparable a la de grandes herbívoros. Las estimaciones de tamaño varían según las especies y la fragmentación del registro fósil, pero se acepta que algunas aves elefante alcanzaron alturas superiores a las del avestruz moderno y, sobre todo, masas considerablemente mayores. La masa es lo que cambia todo. En un animal grande, el movimiento no es solo desplazamiento, es inercia. Un giro, una embestida, una patada defensiva adquieren una fuerza que no depende de armas como garras o colmillos, depende del peso. En animales con patas poderosas, ese peso puede convertirse en un golpe capaz de romper huesos. El detalle más famoso de las aves elefantes son sus huevos. Se trata de los huevos más grandes conocidos en el registro de aves. Esferas u óvalos enormes, con cáscaras gruesas y un volumen capaz de superar ampliamente cualquier comparación con especies vivas. Ese dato es más que una curiosidad. Habla de un ciclo reproductivo lento y costoso. Un huevo gigantesco implica una inversión energética considerable y generalmente se asocia a una tasa reproductiva baja. Menos crías, mayor cuidado, más tiempo para que una población se recupere si sufre pérdidas. En ecología, eso significa vulnerabilidad. Se ha discutido durante décadas qué nicho ocupaban. La interpretación más probable es la de herbívoros o consumidores de materia vegetal, alimentándose de frutos, hojas, semillas y brotes. En los bosques y matorrales de Madagascar, un ave de gran tamaño podía cumplir un rol parecido al de grandes mamíferos dispersores de semillas en otras regiones. Un cuerpo masivo permite recorrer distancias y procesar cantidades grandes de alimento. Además, la anatomía de las aves terrestres grandes suele estar ligada a una dieta con recursos abundantes y a un metabolismo que equilibra gasto y ganancia energética. Entonces, ¿por qué encajan en una lista de criaturas más inquietantes que muchos dinosaurios? Por una combinación de factores: tamaño, defensa y proximidad temporal. No estamos hablando de un mundo remoto de cientos de millones de años. Estas aves existieron en un pasado relativamente cercano en términos geológicos, cuando los humanos ya estaban presentes en la isla. En esa convivencia, la escala de las aves elefante habría sido evidente. En un bosque de Madagascar, encontrarse con un ave de varios cientos de kilogramos habría sido una experiencia tan extraña como imponente. En situaciones de amenaza, una gran ave terrestre no necesita ser agresiva para ser peligrosa. Basta con defender un territorio o un nido. Una patada de un ave grande, por pura mecánica, concentra fuerza en un punto relativamente pequeño. Y cuando un animal así se siente acorralado, el instinto defensivo puede convertirlo en un riesgo real. El terror, aquí, no es el de la persecución, sino el de la proximidad a algo que puede lastimar sin intención de cazar, solo por protegerse. La extinción de las aves elefantes se explica, en gran parte, por esa fragilidad reproductiva combinada con la presión humana. La caza directa pudo influir, pero la recolección sistemática de huevos habría sido especialmente destructiva. Remover huevos enormes equivale a eliminar una porción considerable del futuro de la población. A eso se suman cambios en el hábitat: incendios, expansión humana, fragmentación de bosques. En las islas, estos procesos se amplifican. Hay menos refugios, menos poblaciones separadas que puedan repoblar zonas vacías, y una especie de gran tamaño suele tener rangos de movimiento amplios, lo que aumenta su exposición. Parapuzosia sepenradensis. En el imaginario popular, los monstruos del pasado suelen tener dientes, garras y la forma de un depredador. Pero el océano, a lo largo de la historia de la Tierra, produjo otra clase de inquietud: criaturas cuya amenaza no depende de atacar, sino de existir con una escala que desordena la intuición humana.
En el Cretácico tardío, cuando los dinosaurios dominaban la tierra firme, los mares estaban poblados por reptiles marinos, peces gigantes y una diversidad enorme de invertebrados. Entre ellos, una figura destaca por lo que representa, el Parapuzosia sepenradensis, uno de los amonites más grandes descritos. Los amonites eran cefalópodos, parientes lejanos de los pulpos y calamares. A diferencia de estos, la mayoría llevaba una concha externa enrollada en espiral, dividida internamente en cámaras. Esa concha no era un simple caparazón, era un sistema funcional. Las cámaras internas, rellenas en parte por gas y en parte por líquido regulable, permitían controlar la flotabilidad. A través de un tubo interno, el animal podía ajustar la presión y el contenido de esas cámaras, compensando su peso y moviéndose por la columna de agua sin necesidad de nadar de manera constante. El Parapuzosia sepenradensis pertenece a un grupo de amonites de gran tamaño y su nombre está asociado a hallazgos fósiles notables. Lo que lo vuelve singular es la dimensión de su concha. Las estimaciones más citadas para ejemplares completos o reconstruidos sugieren diámetros que podían superar con holgura el metro y acercarse a tamaños que, para un invertebrado con concha espiral, resultan casi absurdos. En términos de volumen, no se trata solo de un amonite grande. Se trata de una estructura capaz de desplazar cantidades enormes de agua y de imponer presencia en un ecosistema marino ya saturado de gigantes. Para entender por qué una criatura así puede resultar terrorífica sin ser un depredador máximo, hay que imaginar el entorno. El Cretácico tardío fue un período con mares extensos y niveles del mar altos. Grandes plataformas continentales estaban inundadas y existían mares interiores y zonas costeras amplias, ricas en vida. En esas aguas, un amonite gigante podía moverse como un objeto vivo, una espiral flotante que de cerca sería tan llamativa como desconcertante. Su cuerpo blando, probablemente similar en organización general al de otros cefalópodos, se extendía desde la abertura de la concha. Allí estaban los tentáculos, las estructuras sensoriales y la boca con pico córneo, típica de los cefalópodos, diseñada para cortar y triturar. La dieta exacta del Parapuzosia no puede observarse directamente, pero por analogía con otros amonites y cefalópodos, se considera probable que fuera un depredador de presas relativamente pequeñas. Peces, crustáceos, larvas y otros invertebrados. No necesitaba atacar a un gran reptil marino para ser impresionante. De hecho, su tamaño podría haber funcionado como defensa. En el mar, el tamaño puede ser un escudo. Cuanto más grande eres, menos depredadores pueden manejarte. Un amonite gigante, además, llevaba una concha que ofrecía protección estructural. No era invulnerable porque existen evidencias de amonites depredados, pero la combinación de escala y concha hacía que el ataque tuviera un costo alto. El verdadero terror que sugiere el Parapuzosia está en cómo reconfigura la escena marina. Una criatura de concha espiral de más de 1 metro, flotando o desplazándose lentamente, cambia la percepción de distancia y tamaño. Su mera presencia implica un mar con recursos suficientes para sostener invertebrados gigantes, con cadenas tróficas ricas y con una estabilidad ecológica capaz de mantener organismos de crecimiento prolongado. También implica que ese mar estaba lleno de amenazas reales: mosasaurios, tiburones, peces grandes. En un entorno así, incluso un amonite puede convertirse en parte de una fauna de peligro, no por ser el cazador final, sino por convivir con cazadores finales. Su concha, además, funcionaba como un registro físico del crecimiento. Cada vuelta de la espiral y cada línea de sutura marcaban etapas. Las suturas de los amonites, en particular, son complejas, con patrones ondulados y ramificados. Esa complejidad ha sido objeto de debate. Se la ha interpretado como un refuerzo estructural para resistir presiones y golpes. En un amonite gigante, esa resistencia podía ser crucial. Un animal grande se expone más a impactos, a cambios de presión, a encuentros con depredadores que golpean y muerden. Una concha más resistente es más segura. Como tantos habitantes del Cretácico, los amonites desaparecieron al final de ese período. La extinción masiva de hace 66 millones de años eliminó a los dinosaurios no avianos, pero también a muchos grupos marinos, incluidos los amonites. La desaparición de estos cefalópodos con concha es uno de los cortes más abruptos del registro fósil. Un linaje que había prosperado durante cientos de millones de años se extingue sin continuidad directa.
Su ausencia posterior hace que su tamaño y diversidad resulten aún más extraños. Eran parte de un mundo que no volvió. Gigantopithecus blacki. Entre las criaturas prehistóricas más inquietantes hay una categoría que produce un tipo particular de incomodidad, las que se parecen demasiado a nosotros. No por ser idénticas, sino por compartir estructura, mirada posible, manos capaces de manipular y una silueta que en la oscuridad de un bosque podría confundirse con algo humano. En el Pleistoceno de Asia, un tiempo de climas cambiantes, glaciaciones y ecosistemas en transición, existió un primate que encarna esa inquietud como pocos, el Gigantopithecus blacki, el mayor simio conocido por el registro fósil. El Gigantopithecus vivió principalmente en lo que hoy es el sur de China y regiones del sudeste asiático, en ambientes que alternaban bosques densos y zonas más abiertas según el pulso climático. Su existencia se conoce sobre todo por dientes y fragmentos mandibulares, un hecho que condiciona la reconstrucción del cuerpo completo. Aún así, esos restos son suficientes para sostener una conclusión sólida. Se trataba de un simio de tamaño extraordinario. Los molares son enormes, la mandíbula es masiva y las superficies de desgaste muestran una adaptación clara a procesar grandes cantidades de alimento fibroso. Ese detalle sobre su alimentación es clave. El Gigantopithecus no fue un depredador al estilo de un felino o un oso. Todo indica que fue mayormente herbívoro, con una dieta basada en vegetación dura, probablemente bambú, frutos y otros recursos de bosque. Sus dientes son más consistentes con trituración y molienda que con cortes de carne. Y sin embargo, la idea de un primate gigantesco, herbívoro, no lo vuelve menos terrorífico en términos de presencia. Un animal de gran masa no necesita cazar para ser peligroso. Basta con existir en el mismo espacio, con un cuerpo capaz de moverse entre troncos, quebrar ramas, imponerse sobre el terreno y, si es necesario, defenderse. Las estimaciones de tamaño varían mucho, precisamente por la falta de esqueletos completos. Algunos modelos lo ubican alrededor de 2,5 a 3 metros de altura si se lo imagina erguido, y con masas que podrían superar ampliamente a las de los grandes simios actuales. Es importante subrayar que estas cifras no son mediciones directas de un esqueleto completo, sino inferencias a partir de dientes y mandíbulas. Pero incluso las estimaciones conservadoras lo colocan por encima de los gorilas en tamaño y peso potencial. En un bosque asiático del Pleistoceno, un simio con esa escala sería una presencia dominante. La biomecánica sugerida por su tamaño conduce a una imagen probable. Un animal más pesado y menos ágil que un orangután en los árboles, y quizá más terrestre, moviéndose por el sotobosque con fuerza. Si dependía del bambú y de recursos densos, necesitaba acceder a grandes cantidades de alimento cada día. Eso implica un patrón de vida centrado en buscar, comer y desplazarse con eficiencia por áreas ricas en vegetación. En animales grandes, la vida cotidiana es un equilibrio. El tamaño te protege de muchos peligros, pero también te obliga a consumir más y te vuelve más vulnerable a cambios ambientales. El Pleistoceno fue, precisamente, una época de cambios. Las oscilaciones climáticas modificaban la extensión de los bosques y la disponibilidad de ciertos alimentos. Si el Gigantopithecus estaba muy especializado en vegetación como el bambú, podía enfrentar un cuello de botella cuando el ambiente se hacía más frío o más seco, o cuando los bosques se fragmentaban. A eso se suma la presión de otros competidores, otros herbívoros por los mismos recursos y, en un nivel más amplio, la aparición y expansión de humanos en la región, con capacidad de modificar el paisaje, competir por alimentos y cazar. La extinción del Gigantopithecus blacki se suele interpretar como el resultado de esa combinación: cambios climáticos que reducen o fragmentan el hábitat, especialización dietaria que limita la flexibilidad y competencia creciente. No hay evidencia firme de que humanos lo cazaran de manera sistemática, pero la sola presencia humana en el ecosistema puede ser suficiente para inclinar una balanza frágil. Quema de bosques, presión sobre recursos, desplazamiento de fauna. En especies grandes, el margen para adaptarse es menor porque las poblaciones se recuperan lentamente. El elemento terrorífico del Gigantopithecus no se apoya en colmillos ni en velocidad, sino en el parentesco. Es un primate. Tiene por definición un diseño corporal que el cerebro humano reconoce como cercano: hombros, brazos, mandíbula, manos.
Incluso sin ver su rostro exacto, se puede inferir una expresión posible, una mirada que no sería reptiliana ni totalmente ajena. La idea de cruzarse con un animal así en un bosque cerrado, entre bambúes y sombras, no se parece al miedo a un monstruo desconocido. Se parece al miedo a algo demasiado familiar pero desproporcionado. Titanoboa. Hace unos 60 millones de años el mundo estaba saliendo de la extinción masiva que puso fin al Cretácico. Los dinosaurios no avianos habían desaparecido, pero la Tierra no quedó vacía. Los ecosistemas se reorganizaron con rapidez. En el Paleoceno, los mamíferos todavía eran relativamente pequeños y estaban diversificándose, mientras que reptiles y anfibios seguían ocupando nichos de gran tamaño, especialmente en regiones cálidas. En ese contexto surgió una criatura que, por escala y por método de caza, resulta fácil de imaginar como una sombra dominante en las aguas tropicales, la titanoboa. La titanoboa fue una serpiente gigantesca, un miembro primitivo del linaje de las boas, conocida por fósiles hallados en lo que hoy es Colombia en la Formación Cerrejón. Ese dato geográfico es central para entenderla. Se trata de un registro que corresponde a un ambiente tropical, húmedo, con ríos, pantanos y una vegetación exuberante. No era un desierto ni una pradera, era un sistema de agua lenta, barro, troncos sumergidos, orillas densas y una visibilidad limitada por el follaje. En ese tipo de ambiente, el cuerpo de una serpiente grande no necesita recorrer grandes distancias. Necesita esperar, sentirse parte del agua y convertir la sorpresa en ventaja. Las estimaciones de tamaño de la titanoboa provienen principalmente de vértebras, comparadas con las de boas modernas. La conclusión general es que alcanzó longitudes muy superiores a las de cualquier serpiente actual. En los modelos más citados, se la ubica alrededor de 12 a 14 metros de largo, con un diámetro corporal que sugiere una masa enorme. No se trata solo de ser muy larga. En serpientes el grosor es poder. Un cuerpo más ancho implica más músculo y, por lo tanto, más capacidad para constricción. La técnica de matar apretando, impidiendo que la presa respire o que el corazón bombee con normalidad. Es importante precisar cómo funciona la constricción. No se trata de romper huesos como se ha popularizado en algunas narraciones. La constricción eficiente bloquea la circulación y la respiración al comprimir el tórax y limitar la expansión pulmonar. También puede interferir con el retorno venoso. En animales grandes, la fuerza necesaria para esa compresión es enorme. Una serpiente del tamaño de la titanoboa habría tenido la capacidad de someter presas considerables con una economía brutal, un contacto, una vuelta del cuerpo, presión constante y luego el silencio. ¿A qué cazaba? El Paleoceno tropical de Cerrejón albergaba una fauna rica, grandes peces, reptiles acuáticos, tortugas de gran tamaño y cocodrilianos. De hecho, existe debate sobre si la titanoboa se alimentaba principalmente de peces grandes o si también cazaba cocodrilianos. La idea de una serpiente que puede atacar en el agua y arrastrar una presa hacia zonas profundas no es extraña. Muchas serpientes actuales usan el agua como ventaja. En un ambiente pantanoso, un depredador que combina sigilo, potencia y un cuerpo que no necesita correr puede convertirse en el dueño real del lugar. El clima es otro elemento fundamental. Los reptiles son ectotermos. Su temperatura corporal depende del ambiente. Para sostener un tamaño enorme, la serpiente necesitaba condiciones cálidas estables. Por eso la titanoboa se interpreta también como un termómetro biológico del pasado. Su existencia sugiere que el Paleoceno tropical tuvo temperaturas elevadas y constantes y una productividad suficiente para sostener un depredador de gran masa. Dicho de otro modo, no fue un accidente evolutivo aislado. Fue el producto lógico de un sistema donde el calor y el alimento permitían a un reptil crecer hasta límites que hoy parecen imposibles. La experiencia de encontrarse con una criatura así, si se pudiera reconstruir, no sería la de ver un animal grande a simple vista. En un pantano tropical, una serpiente del tamaño de la titanoboa no necesita mostrarse. Puede confundirse con un tronco, con una sombra bajo el agua, con una línea oscura entre plantas acuáticas. Su ataque sería cercano, sin advertencia, y su método de caza no dejaría espacio para la reacción. Esa es una cualidad particular de las serpientes.
Incluso a tamaños moderados ya producen temor por su estilo de movimiento y por lo inesperado del ataque. Escalar eso a más de 10 metros transforma el pantano en un lugar donde el peligro puede estar inmóvil, esperando. Su desaparición se entiende como parte de la transición ecológica posterior. A medida que los mamíferos crecieron y se diversificaron, y a medida que los ecosistemas cambiaron, los grandes reptiles siguieron existiendo, pero los límites de tamaño y los equilibrios tróficos se ajustaron. No es que el mundo prohibiera serpientes gigantes, es que las condiciones que las hacían viables no se mantuvieron de la misma forma, o que la competencia y el clima reorganizaron el tablero. Arctotherium angustidens. Cuando se piensa en osos, es común imaginar animales fuertes, pesados, peligrosos a corta distancia, pero también relativamente conocidos. Existen hoy, se los ve en documentales, se comprende su comportamiento general. El Pleistoceno, sin embargo, produjo una versión de ese diseño biológico que se aleja del marco moderno. En Sudamérica, durante el gran intercambio biótico americano y los millones de años posteriores, llegaron linajes de carnívoros desde el norte y encontraron un continente lleno de presas nuevas. Uno de los resultados más impresionantes fue el oso de cara corta sudamericano, el Arctotherium angustidens, un animal que, por tamaño y potencia, figura entre los mayores osos conocidos. El Arctotherium pertenece a los tremarctinos, el grupo que hoy incluye al oso de anteojos, pero en el pasado tuvo representantes gigantes. En el A. angustidens, esa tendencia alcanza su extremo. Los fósiles provienen sobre todo de Argentina y regiones cercanas, y corresponden a un Pleistoceno donde la megafauna era real y variada. Grandes herbívoros, camélidos, caballos sudamericanos, perezosos terrestres gigantes, gliptodontes acorazados y otros mamíferos enormes. En ese escenario, un oso grande no era un animal raro, era un posible actor dominante en la competencia por carne. Lo que diferencia a estos osos de cara corta no es solo la masa, sino la proporción corporal. El término cara corta refiere a un hocico relativamente reducido y un cráneo adaptado a una mordida poderosa. Además, sus extremidades y su estructura sugieren un animal capaz de imponerse por altura cuando se alzaba sobre sus patas traseras. La imagen de un oso erguido ya es intimidante en especies actuales. En un ejemplar que supera ampliamente el tamaño de un oso pardo moderno, esa postura se convierte en una amenaza física inmediata. Las estimaciones de masa y altura varían según el individuo y la metodología, pero el Arctotherium angustidens se considera candidato a uno de los osos más grandes de todos los tiempos. Algunos modelos, basados en huesos largos y en proporciones comparadas con osos actuales, sugieren pesos que podrían rondar cifras extremas. En términos prácticos, lo importante no es el número exacto, sino lo que implica biomecánicamente. Un animal con ese peso tiene una fuerza de empuje brutal, una capacidad para derribar o desplazar otros carnívoros y una resistencia estructural que lo vuelve muy difícil de enfrentar. ¿Fue cazador activo o carroñero dominante? La respuesta probable es ambos, dependiendo del contexto. Los osos modernos ya muestran esa flexibilidad. Pueden cazar cuando hay oportunidad, pero también son excelentes oportunistas, capaces de robar presas, disputar cadáveres y aprovechar recursos variados. En un Pleistoceno con grandes herbívoros, la carroña era un recurso significativo, y un oso gigante tiene ventajas claras. Puede expulsar a depredadores más pequeños de un cadáver y monopolizarlo. Puede además romper huesos y aprovechar partes que otros no pueden procesar con igual eficiencia. Pero reducirlo a carroñero sería incompleto. Un animal de ese tamaño pudo cazar especialmente presas vulnerables, crías, individuos heridos, animales atrapados en barro o debilitados por el clima. También pudo presionar a otros depredadores. En vez de cazar siempre, podía esperar el resultado de una cacería ajena y luego apropiarse del producto. Ese comportamiento, conocido como cleptoparasitismo, existe hoy en distintos carnívoros y se vuelve más eficiente cuanto más grande y fuerte es el oportunista. En el Pleistoceno sudamericano, el Arctotherium pudo ser el máximo cleptoparásito, la fuerza que llega tarde y aún así se queda con todo. El ecosistema sudamericano incluía otros carnívoros relevantes, grandes felinos, cánidos y marsupiales depredadores en épocas anteriores. En esa red, un oso gigante no tenía que ser el más rápido, tenía que ser el más difícil de desplazar.
Y allí entra su anatomía: garras fuertes, antebrazos capaces de golpear, una mordida potente y una masa que convierte cada movimiento en impacto. Incluso un forcejeo breve con un animal así habría sido devastador para un competidor. El elemento terrorífico del Arctotherium angustidens también está en la cercanía ambiental. No se trata de un monstruo de un océano remoto, sino de un mamífero terrestre que caminó por regiones que hoy son pampas, sierras y valles sudamericanos. Un encuentro hipotético en campo abierto, con un animal que combina altura, masa y una agresividad potencial propia de un gran omnívoro territorial, sería una situación sin margen de error. A diferencia de muchos depredadores especializados, un oso grande no solo responde a la caza, responde a la defensa, a la comida, al territorio, a la sorpresa. Es un animal que puede atacar por múltiples motivos y hacerlo a corta distancia. Su desaparición se enmarca en las extinciones de megafauna del final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, un proceso complejo donde confluyen cambios climáticos y expansión humana. En Sudamérica, muchas especies grandes desaparecieron en un intervalo relativamente breve en términos geológicos. Para un oso gigante, la pérdida de presas grandes y la presión humana pudo ser determinante. Un gran omnívoro necesita recursos abundantes, y cuando el sistema se empobrece o se fragmenta, su tamaño deja de ser ventaja y se convierte en carga. Sarcosuchus imperator. En el Cretácico temprano, hace más de 100 millones de años, gran parte del norte de África no era el desierto continuo que se conoce hoy. Existían sistemas fluviales extensos, llanuras de inundación y humedales donde el agua marcaba el ritmo de la vida. En ese escenario, los cocodrilianos no eran solo animales de orilla. Algunos ocupaban el rol de superdepredadores de río con una escala capaz de rivalizar con muchos carnívoros terrestres. El más emblemático de ese perfil fue el Sarcosuchus imperator, un cocodriliano gigantesco cuya anatomía sugiere una estrategia simple y brutal: dominar el borde del agua. El Sarcosuchus pertenecía a un linaje de cocodriliformes distinto al de los cocodrilos modernos, aunque compartiera con ellos el diseño básico: cuerpo alargado, patas relativamente cortas, cola poderosa y un cráneo adaptado a morder. La diferencia está en la proporción. La longitud total de algunos ejemplares estimados alcanza valores muy superiores a los de cualquier cocodrilo actual, y su masa habría sido enorme. En términos prácticos, lo importante no es solo cuánto medía, sino qué significa para el comportamiento. Un depredador grande en un río no necesita perseguir, necesita ubicarse donde la presa debe pasar. Y en un ambiente de orillas fangosas, con zonas de corriente lenta y remansos, esa ubicación se convierte en control del territorio. Su cráneo es la pieza clave para entenderlo. Era largo, con un hocico extendido y una mandíbula capaz de sostener un agarre firme. En la parte anterior del hocico presentaba una expansión, una especie de bulbo nasal, cuya función exacta sigue siendo discutida. Pudo estar relacionada con resonancia, señales visuales, reconocimiento entre individuos o rasgos sexuales. Lo que sí es evidente es que la cabeza estaba diseñada para resistir fuerzas considerables. En cocodrilianos, el cráneo es una herramienta que debe soportar torsión, tirones, golpes, giros. Todo lo que ocurre cuando se atrapa una presa grande que se debate. La armadura dorsal también era notable. Como otros cocodrilianos, el Sarcosuchus poseía osteodermos, placas óseas en la piel que actúan como protección y soporte. En un animal de gran tamaño, esa coraza reduce el riesgo de lesiones en peleas intraespecíficas y dificulta el ataque de otros depredadores. Pero también tiene un efecto psicológico en cualquier reconstrucción. No es solo un animal grande, es un animal grande y blindado, un bloque vivo en el agua. La discusión sobre su dieta suele oscilar entre dos imágenes. Una lo presenta como un especialista en peces grandes, similar a ciertos cocodrilos actuales que basan su estrategia en capturas rápidas en el borde del agua. La otra lo coloca como un depredador capaz de tomar presas terrestres, incluidos dinosaurios que se acercaban a beber. La realidad más probable es intermedia y, sobre todo, oportunista. Un cocodriliano de gran tamaño puede alimentarse de peces cuando abundan, pero también puede capturar cualquier animal que cometa un error en la orilla. Y el Cretácico temprano africano estaba lleno de animales grandes, dinosaurios herbívoros, terópodos carnívoros, tortugas, peces de gran tamaño.
En un río así, el borde del agua era un punto de vulnerabilidad constante para todos. La mecánica de ataque de un cocodriliano grande no requiere complejidad. La ventaja es el primer segundo. Un cuerpo casi inmóvil, con ojos y fosas nasales cerca de la superficie, detecta vibraciones, sombras, movimiento. Luego llega un impulso, la cola y el tronco generan aceleración en el agua, la mandíbula se cierra y el problema cambia de lugar. La presa ya no decide. La presa es arrastrada hacia una zona donde pierde apoyo, equilibrio y capacidad de escapar. Incluso sin imaginar un giro de la muerte como en cocodrilos modernos, el simple hecho de que un animal sea arrastrado por un cuerpo de varias toneladas hacia agua profunda es suficiente para explicar por qué estos depredadores dominan. También hay un elemento de ecología del miedo. Los grandes depredadores de río no solo matan, condicionan el comportamiento de toda la fauna, obligan a beber en lugares específicos, a acercarse en grupo, a elegir horarios, a mantener vigilancia. En ecosistemas modernos, los cocodrilos generan esos efectos con tamaños mucho menores que los de Sarcosuchus. Escalar eso a un animal que puede superar a cualquier cocodrilo contemporáneo implica ríos con zonas prohibidas, orillas donde incluso un dinosaurio grande debía medir cada paso. Su distribución fósil se asocia a regiones del Sahara actual, en depósitos que registran esos ambientes fluviales del Cretácico temprano. El contraste con el presente es parte de su impacto. Donde hoy hay arena y roca, hubo agua suficiente para sostener a un cocodriliano gigante. Y en ese sistema, un animal así no era un incidente raro. Era un punto fijo del ecosistema, la presencia que convierte una simple orilla en una trampa. Leedsichthys. En el Jurásico Medio, hace unos 165 millones de años, los océanos eran un escenario distinto al actual, no solo por el clima, sino por el tipo de vida que dominaba sus cadenas alimentarias. Los mares estaban llenos de reptiles marinos, tiburones primitivos, amonites y peces óseos que ya habían comenzado a diversificarse. En ese mundo acuático, la idea de gigante no siempre equivalía a depredador con dientes capaces de cortar un cuerpo en dos. A veces el gigante era otra cosa, una criatura tan grande que su presencia reordenaba la escala del mar, aunque su alimentación dependiera de organismos diminutos. Ese es el caso del Leedsichthys, uno de los peces óseos más grandes conocidos. El Leedsichthys no era un tiburón ni un reptil marino. Era un pez óseo, un actinopterigio, es decir, parte del linaje que incluye a la inmensa mayoría de los peces modernos. Su fama proviene de un conjunto de fósiles fragmentarios hallados principalmente en Inglaterra, en formaciones jurásicas, y de reconstrucciones que con diferentes márgenes de incertidumbre lo colocan como un coloso. Aquí hay que ser precisos. El registro no ofrece un esqueleto completo y articulado. Muchos de sus huesos eran poco mineralizados y se preservan mal, y eso obliga a inferir su tamaño comparando piezas parciales con peces filtradores modernos. Aún con esa cautela, las estimaciones tienden a ubicarlo en un rango enorme, potencialmente de decenas de metros en los escenarios más extremos y de más de 10 metros incluso en reconstrucciones conservadoras. Lo decisivo es que su tamaño excedía al de la mayoría de los vertebrados marinos de su tiempo. ¿Cómo puede un pez óseo alcanzar tal escala? La respuesta está en su estrategia alimentaria. El Leedsichthys es interpretado como un filtrador, un animal que se alimentaba de plancton, pequeños crustáceos y organismos diminutos presentes en la columna de agua. En los océanos modernos, las mayores masas animales, como las ballenas barbadas, se sostienen filtrando enormes volúmenes de agua. La lógica es simple. Cuando el alimento es pequeño y disperso, el tamaño se vuelve una herramienta. Cuanto más grande es la boca, mayor el flujo. Cuanto más grande el cuerpo, más eficiente el desplazamiento a velocidad constante. El gigante se convierte en una máquina de filtrar. En el Leedsichthys, esa lógica aparece reflejada en estructuras asociadas al aparato branquial. No se trataba de barbas, como las de las ballenas, sino de un sistema de filtración propio de peces, con elementos que permitían retener partículas alimenticias mientras el agua salía por las branquias. Para sostener un cuerpo colosal en un mar jurásico, debía existir una productividad suficiente. Zonas de afloramiento, corrientes ricas en nutrientes y una base de plancton capaz de alimentar a un filtrador gigantesco. Esto es importante porque el Leedsichthys no es solo un animal grande, es evidencia de un océano que podía sostenerlo.
Entonces, ¿dónde está lo inquietante? En el choque entre apariencia y escala. Un filtrador no caza como un mosasaurio o un tiburón, pero un animal de ese tamaño transforma cualquier encuentro cercano en una situación peligrosa por pura física. En el agua, un cuerpo enorme genera desplazamientos, turbulencia, succión y estelas. Si el Litsichthys pasaba cerca, el movimiento podía arrastrar objetos, desestabilizar a otros animales y convertir el entorno inmediato en un campo de fuerzas. No se necesita agresión para causar daño, basta con una masa que se mueve. Además, la escala afecta la percepción. En mar abierto la distancia engaña. Un animal que mide más de 10 metros puede parecer una sombra hasta que está encima. Y un pez filtrador, para alimentarse, puede abrir la boca y avanzar de manera constante, como un frente móvil. En un océano jurásico, donde ya existían depredadores grandes, encontrarse con un animal así podría provocar confusión inicial. No es la silueta típica de un cazador, pero es demasiado grande para ser ignorado. Esa ambigüedad es parte del efecto, algo enorme que no encaja con la idea de amenaza, pero que por tamaño impone respeto inmediato. La vida del Litsichthys debió estar marcada por desplazamientos amplios. Los filtradores tienden a seguir concentraciones de plancton y eso puede depender de estaciones, corrientes y condiciones oceánicas. En mares jurásicos, estos patrones existían bajo otras configuraciones continentales. El animal, por su tamaño, probablemente tenía pocos depredadores capaces de atacarlo como adulto. Sin embargo, crías y juveniles sí habrían sido vulnerables. Esa es otra constante en gigantes filtradores. La infancia es el período crítico y sobrevivir hasta el tamaño de inmunidad por escala es el verdadero cuello de botella. En términos evolutivos, el Litsichthys muestra que la ruta hacia el gigantismo apareció mucho antes de las ballenas modernas y en un linaje completamente distinto. El mar, cuando dispone de suficiente productividad y estabilidad, tiende a producir gigantes una y otra vez, como si el tamaño fuera una respuesta recurrente a la abundancia de alimento microscópico. Pero el Jurásico no duró para siempre. Los ecosistemas cambiaron, las faunas se renovaron y los grandes filtradores jurásicos desaparecieron. Lo que quedó es un registro fósil irregular, piezas sueltas que obligan a reconstruir un animal por aproximación. Megalodón. En el océano la escala puede ser silenciosa. No hay huellas, no hay ramas rotas, no hay un ruido constante que anuncie presencia. Por eso, cuando el mar produce un depredador verdaderamente grande, el resultado no es solo un animal más, sino un cambio de reglas. Las presas se mueven distinto, las rutas migratorias se ajustan, los cuerpos evolucionan defensas y el miedo se vuelve parte de la ecología. Entre los grandes depredadores marinos del pasado, pocos nombres concentran tanta idea de dominio como el megalodón, un tiburón extinto cuyo tamaño y potencia lo colocan entre los superdepredadores más formidables de la historia. El megalodón vivió principalmente entre el Mioceno y el Plioceno, en un periodo en que los océanos estaban poblados por una diversidad alta de mamíferos marinos, ballenas tempranas, delfines primitivos, focas, sirenios y otros. Ese punto es clave. Un depredador tan grande necesita presas capaces de sostenerlo, y el auge y expansión de cetáceos ofreció precisamente eso. No se trataba de un mar dominado por peces pequeños. Era un mar con animales de varias toneladas, y allí un tiburón gigante podía ser algo más que un cazador de oportunidad. Podía ser un regulador brutal de la biomasa disponible. El registro fósil de los tiburones tiene una particularidad. Su esqueleto es cartilaginoso y se preserva mal. Por eso, el megalodón no se conoce por esqueletos completos, sino por dientes y por algunas vértebras. Los dientes son, de hecho, el núcleo de su fama. Enormes, triangulares, con bordes aserrados, diseñados para cortar tejido y abrir heridas masivas. En tiburones, los dientes no son simples herramientas, son el método. Y en el caso del megalodón, este método sugiere una estrategia orientada a presas grandes, donde la eficiencia consiste en arrancar secciones, provocar shock y desangrado y reducir la capacidad de la presa para nadar. Las estimaciones de tamaño han variado a lo largo del tiempo, porque dependen de modelos que relacionan tamaño dental con longitud corporal en tiburones modernos. Con el avance de métodos comparativos y nuevas reconstrucciones, se ha propuesto un rango amplio.
Lo importante para el cuadro narrativo es que se trata de un tiburón que superaba ampliamente a los mayores tiburones blancos actuales. En reconstrucciones habituales, su longitud se ubica en el orden de varios metros por encima de cualquier tiburón moderno, con una masa que lo convierte en un verdadero depredador de megafauna. El cráneo y la musculatura mandibular, inferidos por analogía, implican algo igual de inquietante: la potencia de la mordida. Un tiburón grande no solo muerde fuerte, muerde con un sistema de palanca diseñado para mantener la presión mientras arrastra y corta. En una presa grande, ese tipo de mordida no es una lesión, es una amputación parcial. Las marcas de mordida atribuidas a grandes tiburones en huesos fósiles de ballenas, cuando se interpretan en el marco del megalodón, sugieren encuentros violentos donde el depredador atacaba áreas clave como aletas, cola o zonas torácicas para limitar la movilidad. Un animal grande en el océano depende de su propulsión. Si se le quita o se le reduce, pierde la ventaja de escapar. Una diferencia crucial con muchos depredadores terrestres es que el océano no permite refugio. Un mamífero puede esconderse en la vegetación, una presa terrestre puede correr hacia obstáculos, una manada puede usar el terreno. En mar abierto, el espacio es abierto por definición. La defensa de una ballena es el tamaño, la velocidad y, en algunas especies, el grupo. Pero si el depredador también es grande y rápido, la defensa se reduce. La escena de un megalodón atacando no sería una persecución larga como en tierra, sería un encuentro de vectores, un cuerpo enorme acercándose desde abajo o desde un ángulo ciego y un impacto que decide el resultado en pocos instantes. El contexto ambiental del Mioceno-Plioceno también ayuda a entender por qué existió. Los océanos eran cálidos en muchas regiones con corredores marinos amplios. Se cree que el megalodón prefería aguas templadas a cálidas y que su distribución era global o casi global, siguiendo rutas de presas y utilizando zonas costeras como áreas de alimentación o reproducción. En tiburones modernos, las zonas de crianza suelen ser aguas más protegidas y ricas en alimento. Si algo similar ocurría con el megalodón, eso implicaría costas donde juveniles crecían en áreas relativamente seguras antes de migrar hacia mar abierto. La idea de un juvenil del megalodón ya cambia el marco. Incluso un individuo no adulto podría ser un depredador considerable. Su extinción, hacia finales del Plioceno, se asocia a cambios oceánicos y climáticos, enfriamiento, reconfiguración de corrientes, transformaciones en la distribución de presas y, probablemente, competencia con otros depredadores emergentes. En ese periodo se expanden y diversifican formas modernas de cetáceos, pero también cambian sus tamaños y rutas. A la vez, aparecen orcas y otros depredadores que pueden cazar en grupo, una estrategia que modifica la competencia. Un gran depredador especializado en presas grandes puede verse afectado si las presas migran a aguas más frías, si se vuelven más rápidas, si se agrupan de otro modo o si el ecosistema reduce la disponibilidad de biomasa accesible. Titanosaurus. En la historia natural, pocos conceptos despiertan tanta sensación de peso como los saurópodos. Dinosaurios de cuello largo, cuerpos colosales y una presencia que transformaba el terreno con cada paso. Dentro de ese universo, el nombre Titanosaurus ocupa un lugar particular porque remite a la idea del gigantismo en su forma más directa. Sin embargo, también es un caso interesante por razones científicas. El Titanosaurus es un género histórico, descrito a partir de restos fragmentarios hallados en India, y su uso ha sido revisado y discutido con el tiempo. Aún así, en el contexto de criaturas prehistóricas capaces de imponer temor por escala, la imagen asociada a los titanosaurios, el grupo más amplio de saurópodos del que toma nombre, es una de las más contundentes del registro fósil. Para situarlo, hay que viajar al Cretácico tardío. En ese período, los saurópodos no solo sobrevivieron. En varias regiones prosperaron y se diversificaron como titanosaurios, una familia amplia y exitosa que incluye algunas de las mayores formas terrestres conocidas. Los titanosaurios se extendieron por el hemisferio sur en particular, con representantes en Sudamérica, África, India y otros territorios que en ese momento estaban conectados o se separaban en el marco de Gondwana. India, donde se describió el Titanosaurus, era parte de esa historia. Un subcontinente en movimiento, con ecosistemas cretácicos que hospedaban una fauna propia.
En términos anatómicos, el diseño saurópodo combina elementos que, por sí solos, ya son extremos. Un cuello largo para alcanzar vegetación, un tronco enorme con un sistema digestivo adaptado a procesar grandes volúmenes de plantas, patas como columnas y una cola pesada que equilibraba el cuerpo. Esa arquitectura no se orienta a la velocidad ni a la caza. Se orienta a dominar el paisaje por consumo. Un animal así no necesita atacar para ser intimidante. Su amenaza es física, el peso. En un ecosistema donde convivían depredadores grandes, la defensa principal de un saurópodo adulto era el tamaño, la altura y, si era necesario, el impacto de una cola o el simple movimiento del cuerpo. La masa es la clave para entender el terror posible. Un animal de decenas de toneladas convierte el terreno en un componente de su biología. Sus pasos compactan el suelo, dejan huellas profundas y crean senderos. Donde se desplaza una manada, el paisaje puede quedar marcado. En ese sentido, un titanosaurio no es solo un organismo. Es una fuerza de ingeniería ecológica. Derriba árboles, rompe ramas, abre claros, modifica rutas de agua en suelos blandos y dispersa semillas en grandes distancias. Si se lo imagina dentro de un bosque o una llanura con vegetación alta, su presencia no es discreta, es un evento. Los titanosaurios del Cretácico tardío también muestran una paradoja. Algunos desarrollaron osteodermos, placas óseas en la piel. No eran armaduras completas como las de un cocodriliano, pero sí elementos defensivos que sugieren presión de depredación. La idea de un saurópodo con refuerzos en la piel es importante porque indica que incluso con tamaño existía amenaza real. En algunas regiones, los grandes terópodos eran capaces de atacar juveniles enfermos o incluso adultos en condiciones desfavorables. La defensa, entonces, no era solo el tamaño, sino el tamaño combinado con comportamiento. Moverse en grupo, proteger crías, elegir lugares seguros para beber o descansar. El punto crítico de la vida de un titanosaurio era la juventud. Por gigantes que fueran los adultos, todos empezaban como crías relativamente pequeñas. Los nidos de titanosaurios, conocidos en varios lugares del mundo, muestran puestas numerosas. Esa estrategia tiene sentido. Producir muchas crías aumenta la probabilidad de que algunas sobrevivan en un mundo lleno de depredadores. La imagen de un paisaje con decenas o cientos de huevos y con crías que nacen y deben crecer rápido para salir de la zona de peligro aporta una dimensión distinta del miedo, la fragilidad inicial en un mundo de gigantes. Y alrededor de esas crías es razonable inferir conductas defensivas de los adultos. En animales grandes actuales, la protección de crías puede disparar agresión extrema. Un herbívoro colosal defendiendo su nido es, por pura mecánica, un peligro mayor que muchos depredadores. En cuanto al Titanosaurus como género, su historia refleja cómo la paleontología lidia con fragmentos. Muchos nombres antiguos se asignaron con material limitado y luego se revisaron cuando aparecieron fósiles más completos. Eso no reduce el impacto del fenómeno que representa el titanosaurio como categoría de saurópodo tardío, dominante en varias regiones cuando otros saurópodos ya habían declinado. En ese sentido, el Titanosaurus funciona casi como una puerta de entrada a la idea de los grandes titanosaurios, animales que sostuvieron el gigantismo terrestre hasta el final de la era de los dinosaurios. Dentro de esta lista, el titanosaurio representa el terror por escala terrestre. No porque sea un cazador, sino porque es un animal que, si decide moverse hacia un punto, lo ocupa. Si decide defender un espacio, lo vuelve inaccesible. Y si una criatura así se desplaza cerca de cualquier otro ser vivo, su tamaño hace que el margen de error desaparezca. En el Cretácico tardío existieron territorios donde el suelo temblaba por causas biológicas, no por terremotos, sino por animales que caminaban como columnas vivas. Las ballenas gigantes. En el océano, el gigantismo no es una rareza, es una estrategia que aparece una y otra vez cuando existen dos condiciones básicas. La primera es un medio donde el peso se alivia por flotación, permitiendo cuerpos enormes sin el costo estructural de caminar sobre tierra. La segunda es una base alimentaria capaz de sostener esa masa, ya sea a través de presas grandes o a través de una inmensa cantidad de alimento pequeño filtrable. Las ballenas, en especial las ballenas barbadas, son la expresión más impresionante de esa lógica.
Y aunque hoy existen especies gigantes, la historia evolutiva de los cetáceos incluye episodios, formas y escalas que vuelven todavía más inquietante el concepto de ballena enorme. No como un mito, sino como una posibilidad biológica sostenida por el sistema oceánico. Las ballenas modernas se dividen, a grandes rasgos, en dos grupos: odontocetos, con dientes, como orcas y cachalotes, y misticetos, con barbas, como las ballenas azules y jorobadas. En ambos grupos hay gigantismo, pero el mayor extremo actual lo representan las barbadas, porque su método de alimentación permite convertir millones de organismos diminutos en energía: krill, copépodos y otros componentes del plancton. La ballena azul, por ejemplo, es el mayor animal conocido. Ese dato no es un récord aislado, es el resultado de una ecuación ecológica que durante ciertos periodos favoreció cuerpos cada vez más grandes. La fase más fuerte del gigantismo en ballenas barbadas parece asociarse al enfriamiento global y a la reorganización de corrientes oceánicas en el Neógeno, especialmente desde el Mioceno tardío al Plioceno y hacia el Pleistoceno. Cuando el planeta se enfría, se intensifican gradientes de temperatura y se fortalecen sistemas de surgencia. Masas de agua profunda ricas en nutrientes suben a la superficie, fertilizan el océano y disparan productividad de plancton. En términos simples, aparece más comida en parches concentrados. Y cuando el alimento está concentrado en zonas ricas, un animal grande puede hacer algo que uno pequeño no logra igual: viajar grandes distancias para llegar a esos parches y, una vez allí, alimentarse con una eficiencia enorme. Ese mecanismo explica por qué el tamaño en ballenas no solo es posible, sino ventajoso. Un cuerpo grande tiene mejor economía de viaje, consume proporcionalmente menos energía por kilómetro. Además, un cuerpo grande puede almacenar más grasa, lo que permite migraciones largas entre zonas de alimentación y reproducción. Por eso, las ballenas gigantes no son animales grandes porque sí. Son animales grandes porque el océano, en ciertos periodos, premió la capacidad de desplazarse, almacenar energía y explotar parches de comida muy densos. El efecto terrorífico de una ballena gigante no se parece al de un depredador clásico, pero es real por pura física y por la escala de interacción con el entorno. Una ballena enorme no necesita atacar para ser peligrosa. Su desplazamiento genera turbulencia, su cola puede producir golpes devastadores, su masa convierte cualquier contacto en un accidente grave. En el mar, además, la sensación de tamaño se amplifica por la falta de referencias. Una sombra que se acerca desde abajo puede parecer primero una nube oscura y luego un cuerpo con volumen comparable al de una embarcación. Para cualquier animal que comparta ese espacio, y para cualquier observador humano, la reacción instintiva es reconocer que se está frente a una entidad que no encaja en la escala cotidiana. Además, la alimentación de una ballena barbada gigante tiene un componente casi mecánico. En especies filtradoras, el proceso puede involucrar embestidas con la boca abierta y una expansión masiva de la cavidad bucal. En ballenas como la azul, la captura de krill se hace mediante lunge feeding. Acelera, abre la boca, engulle una cantidad de agua enorme y luego filtra. La idea de una boca que puede tragar un volumen de agua equivalente a una habitación pequeña y que lo hace en movimiento tiene un efecto inquietante incluso si se sabe que la ballena no está cazando presas grandes. Para animales pequeños, estar dentro de ese volumen no es un evento interpretativo. Es ser absorbido por un mecanismo de filtración. En el caso de los odontocetos, la historia del gigantismo toma otra forma. El cachalote moderno es un ejemplo. Un depredador de calamares grandes, con capacidad de buceo profundo y una anatomía especializada. En el pasado existieron odontocetos con dientes enormes y estrategias depredadoras diferentes, lo que muestra que ballena grande puede significar filtrador gigante o depredador gigante. Pero incluso dentro de los misticetos hay diversidad, ballenas que filtran de un modo, otras de otro, algunas con migraciones enormes, otras más costeras. La gigantización no produjo un solo tipo de monstruo, produjo un abanico de gigantes con distintas formas de dominar el océano. Ahora bien, cuando se habla de ballenas gigantes como categoría, el punto no es solo recordar que existe la ballena azul. El punto es comprender que el océano ha sido capaz, bajo ciertas condiciones, de empujar el tamaño hacia arriba como una tendencia. Y eso genera una pregunta inquietante.
¿Hubo ballenas aún mayores? El registro fósil sugiere tamaños grandes en varias especies, pero las reconstrucciones exactas tienen incertidumbres porque los esqueletos no siempre se preservan completos. Aún así, hay evidencia sólida de que en el pasado reciente geológico existieron ballenas muy grandes y que el gigantismo se intensificó relativamente tarde en la historia de los misticetos, ligado a cambios oceánicos.